¿qué tal mis queridos amigos de Art of War? Les saluda aquí Andy Diabla y el día de hoy nos encontramos en mi cuenta pequeña que se llama Chichenol. Bueno, en este caso se llama Chichenol porque no pude utilizar la letra ñ. Pero bueno amigos, prepárense porque esto ya va a comenzar. Antes que nada los invito a suscribirse para que puedan seguir disfrutando de mi contenido, que seguro les ayudará muchísimo. El día de hoy les voy a mostrar la técnica que utilicé en mi cuenta de Liga A0 para el nuevo torneo que es Vanguardia. Así es amigos, como ustedes ya sabrán, en cada liga se juega de una manera diferente, así que hoy decidí traer esta cuenta pequeña para los que están iniciando una nueva cuenta o son nuevos en el juego. Así que quédate a ver este video y recuerda, si tú ya jugaste este torneo y tienes una táctica diferente, puedes compartirla en los comentarios. Así que iniciamos, nos tocó el mapa de El Rastro del Jaguar. Comenzamos con nuestro aumento de medida de emergencia, nuestro despliegue, nuestras barracas, planta de energía, centro de suministros y empezamos a salir. Bueno, aquí me gasté un aumento sin querer, pero continuamos, vamos por la recolección de esas cajitas para hacernos de todo nuestro suministro. Como se pueden dar cuenta, en este torneo tenemos 3 banderas. Cada bandera tiene un edificio de los cuales van a estar saliendo tropas. Déjenme decirles que al principio sale solamente infantería, pero después empiezan a salir vehículos y van saliendo tropas cada vez más pesadas. Lo ideal en este torneo es ir por coyotes desde el principio y tomar las banderas. Aquí, como ustedes se pueden dar cuenta, yo no fui enseguida por las banderas, lo cual fue un grave error. Desde el principio, las banderas son prioridad, ya que si no las toman, les puede llegar a salir muy caro. Ahorita ustedes se van a dar cuenta por qué. Como se pueden dar cuenta, aquí mi coyote está peleando contra esa infantería. No logré tomar la bandera a pesar de que era infantería, así que chequen esto porque seguimos peleando esa bandera. En este torneo no les recomiendo hacer un rush porque, como se pueden dar cuenta, cada base ya tiene defensas. Entonces, si se encuentran con un enemigo que tenga las defensas a full, puede ser fatal ese rush que ustedes quieran hacer. Así que lo ideal es controlar las banderas. Como se pueden dar cuenta, aquí ya traemos otro coyote, pero no logramos de nuevo quitar la bandera a pesar de que está luchando contra infantería, porque esa bandera le está dando infantería y más infantería, por lo cual necesitamos más cantidad en vehículos. Seguimos tratando de pelearla. Aquí fíjense, llegamos con nuestros 2 coyotes y ya tiene más infantería, y el confe ya trajo también un fortress que es de las tropas que él está produciendo. También aquí nosotros ya estamos produciendo armadillos porque él ya tiene fortress. Así que estamos tratando de quitarle esa bandera. Queda un fortress, matamos ese fortress, pero vuelve a salir más infantería de la bandera, así que nos tenemos que retirar. Es por eso que les comento que las banderas se deben de tomar desde el principio, porque si se la dejamos un momento, solamente un momento a nuestro enemigo, le va a dar bastante ventaja y obviamente bastante desventaja a nosotros. Así que empiezo a producir también infantería a pesar de que él está sacando fortress, porque no me daba abasto para poder destruir la infantería que le estaba dando su bandera. Mantengo mis armadillos en movimiento para que no mueran y mi infantería se queda disparando a los granaderos. Así que de nuevo estamos aquí tratando de quitar esa bandera. Disparamos a ese fortress para que no mate a nuestra infantería. Y bueno, aquí terminamos derrotar a ese fortress, que la verdad esas tropas del confe estaban durísimas. Por el lado del centro también estamos tratando de pelear esa bandera. Estoy retirando mi infantería también para que no muera. Y de este lado ya su IA está atacando mi base, ya están disparando hacia mis torres de francotirador. Aquí ya estamos a punto de tomar la bandera del centro, pero el confe llega con más fortress. La verdad es que esos fortress estaban durísimos, imagino que los tenía full.
Aquí, como se pueden dar cuenta, seguimos peleando esta bandera, no logramos quitarla. Es por eso que les digo, no dejen ni un momento desde el principio las banderas. Ni pedo, vamos a tener que rifar. En este torneo, desde el principio es primordial, banderas y suministro. Pero si no es posible tomar los dos, váyanse por las banderas. Aunque se la pasen utilizando aumento de suministros, pero lo ideal es las banderas. Seguimos peleando, como se pueden dar cuenta, ya tenemos la bandera del centro y aquí ya estamos a punto de tomar la bandera de la orilla. Chequen cómo esas tropas le pegan a mi torre de francotirador y déjenme decirles que mis torres de francotirador tienen buenas mejoras. Aquí mando a explorar a mi coyotito y me doy cuenta de que el Confe ya está sacando Cyclone. Así que seguí produciendo armadillos. Estaba algo preocupada realmente porque, como ustedes sabrán, en esta cuenta no he perdido aún ningún combate y no quería que este fuera el primero, así que me aferré a seguir luchando en este combate, en este torneo, y por eso decidí traérselos también para que vean que a veces no está fácil y que a veces los errores que cometemos en el inicio nos pueden salir muy caros. Pero en este caso estamos luchando todavía. Chequen cómo ese granadero le pega a mi torre de francotirador. Vean qué daño le hace. Así que aquí mando unos coyotitos para explorar al Confe. Alcanzamos a ver que sigue sacando Fortress, tiene Cyclone y tiene infantería también. Seguimos produciendo, estoy tratando de mantener el control. De este lado ya me tiraron una torre de francotirador y aquí llega el Confe con sus tropas a tratar de quitarme la bandera. Así que retiro mi infantería para que no muera rostizada con esos fortress que, ay, como pegaban durísimo. Así que los retiro. Mis tropas no van a ser capaces de luchar esa bandera del centro, así que yo creo que lo ideal pues es quitarlas, aunque sí alcanzaron a morir. Aquí, bueno, retiro ese armadillito que me quedaba, alcanzó a sobrevivir. Seguimos produciendo. En ese momento pensé que el Confe iba a seguir atacándome la base, pero afortunadamente no. Aquí me tiran mi segunda torre de francotirador. Me empecé a preocupar porque ya la entrada había quedado libre y así como pegaban esos granaderos, chequen como dos granaderos, chequen el daño que le hacen a mi torre. En ese momento no tenía infantería para defenderme de esos granaderitos, así que ni modo, tuve que mandar a los armadillos para enfrentarse con esos granaderos. Aquí seguimos defendiendo nuestra base, ya nos quitaron de nuevo la bandera del centro, pero afortunadamente aún tenemos la de la orilla. Siguen llegando las tropas de la IA a afectar un poco mi base, así que yo sigo reuniendo mis tropas para poder ir a pelear esa bandera que necesitamos. Como se pueden dar cuenta, aquí la IA ya trae Zeus. Ya traía Zeus, eso me preocupó bastante. Así que lo que hice fue subir mis barracas para empezar a producir granaderos. Yo en este momento, a pesar de que ya me encontraba en CG3, pude haber subido a jaguares, pero eso no se los recomiendo, ya que les va a gastar bastante suministro y lo importante en este caso es controlar las banderas. Controlando las banderas, ellas mismas te van a empezar a dar esos jaguares. No gastes en el suministro para subir por ellos. Fue por eso que yo me mantuve en armadillos y empecé a producir los granaderos para defenderme de esos Zeus. Aquí vemos cómo se están enfrentando mis tropas a su IA. Voy a intentar tomar esa bandera de ahí, pero fíjense, cuando llego ya con la intención de querer tomarla, me doy cuenta de que ya hay más Zeus, de que ya hay más tropas, así que trato de salvar mis tropas, pero desafortunadamente no se alcanzaron a alejar. Así que en ningún momento me rindo, sigo produciendo mis tropas. Voy a seguir intentando quitar esas banderas, pero es fatal. Aparte de que me gana en cantidad, también tenía bastante poder. Estaban bastante duras esas tropas y yo acabo de subir a rango 8
Mis tropas están a full en el rango 7, ahorita todavía no están a full en rango 8, pero pues sí tienen poder. Aquí miren, ya estoy tratando de rodear con las tropas que tenía abajo. Voy a intentar tomar la bandera del centro porque la necesitamos. Así que aquí de este lado seguimos defendiendo porque ya las tropas de la IA están llegando más seguido. Seguimos defendiendo y a la misma vez seguimos peleando la bandera del centro y chequen, ya casi estamos a punto de lograr tomarla. El Confe sigue mandando sus fortress. Yo aquí tengo a mis armadillitos, estamos 5 fortress y un Cyclone contra 4 armadillos. Estamos a punto de lograrlo. Ya la quitamos, ya la tomamos. Aquí también seguimos defendiendo. Venga, que sí se puede, sí se puede. Ya en este momento tenemos 2 banderas en nuestro poder, pero no, el Confe sigue llegando con más tropas y logra quitarnos de nuevo esa bandera. Aquí ya iba llegando mi armadillito, pero bueno, decido regresarlo para reunir más tropas e ir a pelear esa bandera. Aquí sigo insistiendo para quitar la bandera que nos falta de la orilla, pero tiene bastantes tropas. Aquí también no logramos quitársela, así que mejor me retiro. Como se pueden dar cuenta, yo también por la parte de la base de mi enemigo, ya mi IA también logró derribar sus búnkers y ya está entrando también para fastidiarle en la parte de la base. Así que como él está entretenido allá defendiendo, aprovechamos para tomar la bandera del centro de nuevo. Aquí esos Cyclones estaban de fastidiosos porque estaban matando a los jaguares que llegaban. Y miren, aquí las tropas de la IA haciéndose un poco suatas en la montaña. Pero afortunadamente aquí ya tenemos 2 banderas en nuestro poder. Su IA también de nuestro enemigo sigue llegando a fastidiar, pero no dejamos de producir en ningún momento y seguimos defendiendo nuestra base a toda costa. Siguen llegando las tropas, el Confe se sigue defendiendo, yo me sigo defendiendo también de las tropas de su IA. Y bueno, aquí ya estamos a punto de darle la vuelta a nuestro enemigo. Se nota que sus tropas estaban bastante duras. Ya estamos casi a punto de tener la ganada, simplemente es cosa de mantenernos, de seguir produciendo, de no confiarnos. Incluso en los últimos momentos, amigos, uno no se debe de confiar porque puede resultar fatal. Así que como se dan cuenta, aquí ya estoy reuniendo también mis tropas en la parte de la bandera para enviarlas también con las de mi guía a seguir atacando la base de mi enemigo. Como se pueden dar cuenta, lo que nos resultó más difícil en este combate fue quitar las banderas. ¿Y eso por qué fue? Porque desde el principio nuestro enemigo las tomó y nosotros no. Eso fue una gran ventaja para él. Por eso yo les digo, en este torneo, lo ideal, su principal objetivo debe de ser ir por las banderas. No más, las banderas les van a dar la victoria. En esta liga les van a dar la victoria si solamente toman las banderas, amigos. Aquí nuestro rival ya se autodestruyó. Afortunadamente nos llevamos la victoria. Era su primera derrota de nuestro enemigo y checando su perfil secundario me di cuenta de que ya era un jugador experimentado, ya que tiene una cuenta 19 de resistencia. O sea, ya no era un novato. Así que, bueno amigos, esto fue la batalla. Espero que mis consejos les hayan servido. Muchísimas gracias por quedarse hasta el final para ver este video. Gracias a todos por su apoyo. Les recuerdo, no olviden suscribirse, amigos. Les recuerdo, este es el torneo de vanguardia, Liga Acero. Desde el principio, Coyotitos. Ya de ahí ustedes van a ir viendo cómo pueden irle jugando a su contrincante, ¿ok? Porque recuerden que ahorita los Confe están utilizando mucho los Fortress. Pero bueno, ya dependerá de cada quien el juego que les toque. Ah, por cierto, les voy a mostrar mi torre de francotirador para que ustedes se den cuenta de que no está en ceros. O sea,
mi torre tiene buenas mejoras a pesar de que no está full, casi lo está, o sea, era para que aguantara bastante lo de esos granaderos. Pero bueno amigos, esto ha sido todo por hoy. Yo soy Andy Diabla, nos vemos en la próxima. Yo soy Andy Diabla.